¿Entonces te vas a animar? Heng, ya te he dicho que no, contestó irritada. Pero Frin, son las fiestas del centenario. ¿De verdad no quieres aprovecharlas para darte una vuelta por el pueblo? ¿Para qué? Pues no sé, para tomar algo, conocer gente, ver cómo está la vida fuera de esta piedra. Repito, ¿y para qué? Estás muy gruñona, perdóname que te lo diga. Y tú estás muy pesado. No tiene sentido que salga a emborracharme al pueblo una semana. Nadie ha hablado de emborracharse. ¿Eso es lo que quieres? Porque si es así, puedo traerte algunas botellas de alcohol la próxima vez. No, Heng, gracias. Ya tuve suficiente de eso cuando terminé con las reservas de este faro. Me acuerdo de aquello, dijo aguantándose la risa. Bueno, yo de todas formas voy a pasarme por aquí sobre las 8, por si te apeteciera subirte a mi barca. Eso no va a pasar, gruñó Frin cruzándose de brazos. Nos vemos luego entonces. No voy a ir, Heng. Claro, sí. El chico volvió a montarse en su barca y Frin lo vio alejarse por el agua en dirección al pueblo. Los nervios se habían alojado en su estómago mientras hablaban de la posibilidad de salir aquella noche. Pero, como bien le había dicho a Heng, ¿qué sentido tendría salir 1, 2 o 3 noches a unas fiestas absurdas? ¿Acaso eso cambiaría algo en su vida? Ella estaba bien así. No quería ir a ver cómo estaba la vida en el pueblo. Heng ya le contaba todo lo necesario sobre las idas y venidas de la gente, de los sitios nuevos que abrían sus puertas, de los que tristemente cerraban, de la gente que moría y de los bebés que nacían. Frin sabía probablemente más que cualquiera de los que vivían allí, porque a Heng le encantaba pasarse las horas charlando sentado en la arena cada vez que la visitaba. Subió a su habitación y, como cada día, sus ojos fueron directos a la radio. Llevaba bastante tiempo sin comunicarse con Becky, desde la noche que la chica le habló durante varios minutos sin esperar respuesta, desde la noche que se inició el mes del centenario. Pero es que, de nuevo, ¿qué sentido tendría? ¿Hablar con Becky resolvería cualquiera de sus problemas? Seguramente no. A veces odiaba ese sentido práctico que la dominaba por completo. Sabía que no todo tenía que ser útil en la vida, que no todo necesariamente tenía que ser trascendental o definitivo. Pero eso de dejarse llevar lo había olvidado con el paso de los años y, para ser totalmente sincera, era algo que había descartado retomar. Suspiró. Muy en el fondo, sabía que Heng tenía razón. Esa era la última semana que tenía si quería algo de libertad. El pueblo estaba lleno de personas atraídas por la fiesta, y sería mucho más fácil pasar desapercibida o incluso escabullirse si la actividad social la abrumaba demasiado. Desvió su mirada de la radio hacia su armario. Bien, Frin, vamos a buscarte algo de ropa actual. Rebeca, cariño, nos vamos unos días, no unos meses. Es que tendrías que haberme avisado de que nuestra escapada no sería de ida y vuelta, Nam. No tengo nada que ponerme. Encima de que te voy a llevar de vacaciones. Eres una desagradecida. Chantajista, murmuró Becky. No hace falta que te esfuerces demasiado. No dejan de ser unas fiestas de pueblo, ya sabes. Su verbena, sus ancianos bailando agarrados y sus adolescentes borrachos. Sonaba mucho mejor cuando me contaste lo del faro. Sí, bueno, el faro también está. ¿Te he dicho que hay verbena? ¿Acaso me vas a dejar beber? Todo depende de lo que tardes en hacer esa maleta. Me gustaría irme en algún momento de este año. Pues deja de entretenerme, gruñó. Tú naciste entretenida. Venga, date prisa, dijo Nam, dando una palmada. Vas a tener que permitirme un par de cervezas por esto. Ya veremos, ya veremos. Vamos. Una hora después, y tras varios intercambios de gritos por la casa, estaban montadas en el coche de camino a Punta del Mar. Becky estaba extrañamente emocionada ante la perspectiva de hacer un plan que no tuviera absolutamente nada que ver con su recuperación.
En los últimos meses, todo lo que había hecho, de lo que había hablado y en lo que se había enfocado, era su accidente, las secuelas de su accidente, la rehabilitación de su accidente, su accidente, su accidente, su accidente. Estaba harta de que todo girara en torno a lo mismo. ¿Te acuerdas de las fiestas del verano de 2012? Preguntó Becky de pronto. Aquellas en las que aquí la señorita no cumplía 18 hasta diciembre y tuve que pedirle absolutamente todas las copas. No, esas fueron las de 2013. Hablo de las fiestas de Patricia y Marta. Me parece que ya no van a pedirte el carné por una cerveza, rió Nam. No me puedo creer que aún recuerdes eso, soltó una carcajada. ¿Por qué querrías que volviésemos a ser Patricia y Marta? No, por nada, es una tontería, dijo Becky mirando por la ventana. Oye, no es ninguna tontería, dijo Nam mirándola de reojo, siendo consciente del cambio en su estado de ánimo. ¿Quieres decírmelo? Es solo que... no sé, suspiró. Sería agradable no ser yo por un rato. No hay nada de malo en ser tú, ¿eh? Ya lo sé, dijo Becky sin apartar la vista del paisaje costero que las acompañaba en el camino. Es que no me gusta demasiado la persona que soy ahora. Patricia era una tipa bastante divertida. Mi prima Rebeca también es muy divertida, dijo Nam dulcemente. Pero si quieres que esta semana sean Patricia y Marta las que se vayan de fiesta, así será. Frin hacía dibujos en la arena con sus zapatillas mientras esperaba que el barco de Heng apareciera en el horizonte. No podía creer que al final hubiera accedido a salir al pueblo cuando se había repetido hasta la saciedad que no lo haría. Al menos así Heng la dejaría tranquila el resto de la semana y podría regresar a su pacífica y solitaria vida. Los pocos rayos de sol que aún se resistían a hundirse en el mar pintaban el cielo con tonos rosas y la brisa levantaba el pelo de Frin, que esperaba en la orilla a que Heng terminara de atracar su barca. Sabía que al final vendrías, dijo el chico sonriendo. Cállate, anda, y vámonos antes de que me arrepienta, dijo subiéndose a la barca. Heng la siguió y emprendió el camino hacia el pueblo sin apartar los ojos de la chica, que trataba de disimular sus nervios sin demasiado éxito. Todo va a ir bien, ya verás, dijo tratando de calmarla. Claro, sí, tampoco, ¿qué podría pasar?, contestó Frin con la voz entrecortada, sin quitar la vista del faro. Es que va a ser la primera noche en... ya no sé ni cuánto tiempo que no voy a estar en el faro. Bueno, no creo que ocurra nada por una noche. El pueblo tiene su propio sistema en el puerto, al fin y al cabo. Lo sé, dijo pasando sus manos por sus vaqueros. Es una tontería. No lo es, sé que no lo es, pero es una noche, Frin. Una noche, solo es eso, una noche. Becky bajó el volumen de la música mientras miraba a su prima, que conducía en silencio. Eran un par de horas de camino hasta Punta del Mar, y aunque ya casi alcanzaban el pueblo, apenas habían hablado. Nam, dijo Becky, sacando a la chica de su estado ausente. ¿Tú estás bien? ¿Qué clase de pregunta es esa, Rebeca? Rió. Es que tengo la sensación de que siempre estamos hablando de mí, y no sé prácticamente nada de tu vida de estos últimos años. ¿Hay algo que quieras saber en concreto? Levantó ambas cejas. Pues, no sé, ¿qué tal tu vida amorosa?, preguntó Becky de forma distraída. Creo que si tuviera algo como vida amorosa, ya te habrías enterado, rió. Nada que declarar, señoría. ¿Desde cuándo?, insistió Becky. No estarás intentando preguntarme cuándo fue la última vez que me acosté con alguien, ¿verdad? Tal vez, se encogió de hombros. Si te sirve de algo, estoy segura de que hace más tiempo que tú. No creo que eso sea posible. Te recuerdo que hace 6 meses que soy un lastre y que antes de eso llevaba 3 meses intentando superar lo de Friend, resopló Becky.
Ah, casi me olvido de la existencia de Friend. Nam, estuvimos juntas casi 2 años y cenaste con ella el día del cumpleaños de mi madre. ¿Cómo puedes olvidarla? Becky frunció el ceño, ofendida. Hija, no sé, se excusó. Era un huevo sin sal. Nam, tú me has preguntado, chilló. De todas formas, ¿dónde quieres ir a parar con todo esto? Nada, solo tenía curiosidad. ¿Es que planeas acostarte con alguien esta semana?, preguntó guiñándole un ojo. Claro, seguramente encuentre a una fetichista de las muletas, dijo Becky poniendo los ojos en blanco. Nam volvió a reír sin apartar la mirada de la carretera. El sol ya se escondía, arrojando sus últimos destellos sobre las aguas que se mantenían tranquilas aquella noche, y el olor a mar, a verano y a planes nuevos se colaba por las ventanillas bajadas del coche. Becky sonreía distraída, observando los primeros barcos de pesca nocturna que salpicaban el horizonte, y las luces de las ventanas del pueblo se encendían como velas diminutas en la lejanía. Era curioso. Cuanto más se alejaba de casa, más paz sentía en su pecho. Llegaron por fin a su destino, una casa cerca de la playa que Nam se había encargado de alquilar para aquellos días. Era pequeña, de color blanco. El tejado, las ventanas y las puertas estaban pintadas de azul, y el sonido del mar se colaba en todas las habitaciones. Que sepas que escogí esta casa porque desde aquí se ve tu dichoso faro, dijo Nam, cargando con las maletas al interior. Becky entonces se fijó en el lugar donde Nam había señalado con la cabeza y lo vio, aún bañado por los últimos resquicios de luz, erguido en la lejanía. Su corazón se aceleró y sintió la piel de sus brazos erizarse de pronto. No entendía qué le pasaba con aquel faro. Siempre había amado esas construcciones, siempre se había sentido atraída hacia ellas. Pero lo que sentía por aquel lugar era simplemente inexplicable. Estaba obsesionada con ese faro desde el día que encontró la foto en una de las cajas de su abuelo. Era como si una fuerza invisible la estuviera arrastrando hasta aquel lugar, y Becky no entendía el porqué. A ella no se le había perdido absolutamente nada en aquel pueblo. De hecho, jamás lo había visitado. Era pequeño, más incluso que el lugar donde Nam y ella crecieron. Punta del Mar era una decena de calles que confluían en una plaza central, un paseo marítimo de menos de 3 kilómetros, un pequeño puerto pesquero y el faro. Aquel faro. Becky supo que era importante para el lugar porque en el camino pudo ver varios carteles que les daban la bienvenida en los que, como si fuera el símbolo del pueblo, aparecía envuelto en olas altas y bravas junto con lo que parecía algún tipo de deidad marina. «Es solo un faro, Beck?», dijo Nam, volviendo al porche de la casa, donde Becky aún permanecía de pie mirando al mar. Lo sé, es que me gustan los faros en general», dijo. «Este es muy bonito». «Sí, lo es, y muy interesante además». «¿A qué te refieres?», preguntó Becky, apartando por primera vez la vista del horizonte. «Mejor vamos a tomar algo y te lo cuento, aunque igual encuentras a una lugareña que pueda contarte la historia de una forma más personal y detallada». «¿Cómo consigues que absolutamente todo lo que dices suene tan pervertido?», preguntó Becky. «¿Cómo consigues filtrar la información para que todo te parezca pervertido?». «Eres imposible», concluyó, rodando los ojos. Frin pisó la madera del muelle y su corazón se disparó. No recordaba la última vez que había estado fuera de la isla, y la emoción le recorría todo el cuerpo. Heng tenía razón. Si quería pasar desapercibida y dar una vuelta por el pueblo, las fiestas del centenario eran sin duda la mejor oportunidad. Punta del Mar era un lugar bastante pequeño en el que todos se conocían, y no podía arriesgarse a que su presencia llamara demasiado la atención entre los vecinos. Sin embargo,
Durante aquel mes, y sobre todo esos últimos días de julio, el pueblo se llenaba de turistas que buscaban disfrutar del encanto de sus calles y de la magia de la leyenda. ¿Emocionada?, preguntó Heng, amarrando su barca a uno de los postes. Puedes estarlo, ¿eh? No le contaré nunca a nadie que has estado mínimamente nerviosa por algo, bromeó. No seas idiota, Heng, hinchó su mejilla derecha. Estoy bien. ¿Qué quieres hacer? Es tu noche, tú mandas. ¿Vas a ser mi guía turístico?, levantó una ceja. Estoy seguro de que te orientas en este pueblo mejor que yo, resopló. Pero tal vez te apetezca ir a un par de bares que seguro que no conoces. Eso tenlo por seguro, contestó Frin. ¿El qué? Las dos cosas. Becky se había bebido aquel botellín prácticamente de un trago, y sus oídos comenzaron a zumbar de manera suave mientras sonreía. Llevaba un siglo sin beber. Probablemente la última fue aquella cerveza que se tomó en su caravana unas horas antes del accidente. Así que ese mareo repentino no la pilló totalmente por sorpresa. Al menos tu borrachera nos va a salir barata, dijo Nam dándole un trago a su cerveza. Con lo que tú has sido, prima. Las Sierra Bares que me llamaban, dijo Becky levantando su botellín. Y mírame ahora. Mejor así. Es la única que vas a tomarte hoy. Recuerda que aún estás tomando pastillas para el dolor de espalda. Pues si te soy sincera, creo que la cerveza funciona mucho mejor, ¿eh? ¿Podemos cambiar la pauta de medicación?, preguntó Becky, arrugando la nariz. No, no podemos, contestó mientras ladeaba la cabeza. ¡Qué lástima!, chasqueó la lengua. Maldita sea, necesito ir al baño. Hasta para eso he perdido el aguante. ¿Sabes acaso cuántas cervezas tenía que beber yo para necesitar hacer pis?, preguntó haciendo un puchero. Muchas, Beck, lo sé. Soy Patricia, dijo, levantando el dedo índice de manera brusca. Ah, sí, eso, Patricia, rodó los ojos. Anda, ve al baño. Voy a ver qué podemos pedir de comer. Nam agarró un menú mientras Becky se levantaba, cogía su muleta y se encaminaba al baño. Había bastante gente en el bar, por lo que avanzar le supuso toda una afrenta. Cuando llegó al baño, había algunas personas esperando en una fila, y Becky se puso tras la última, apoyando su hombro contra la pared para descansar. Hacía bastante calor, y el esfuerzo que le había supuesto llegar hasta allí, sumado a las temperaturas aún altas durante las noches de verano, para nada era culpa del alcohol, le provocaron ganas de recogerse el pelo. Así que aprovechó ese momento de espera para levantarlo de su nuca y que el aire pudiera refrescar aquella zona humedecida por su sudor. «Bonito tatuaje», dijo de pronto una voz en su espalda. «¿Eh?» Becky se giró y sus ojos fueron directos a unos enormes ojos marrones. «El ancla que llevas en la nuca», respondió la chica. «Es precioso». «Ah, gracias», dijo Becky encogiéndose de hombros de manera adorable. «De nada», dijo, sonriendo mientras apoyaba su espalda contra la pared y cruzaba los brazos sobre su pecho, donde su corazón latía desenfrenado. «Contaba con que no irías corriendo, pero has tardado muchísimo», dijo Nam cuando Becky regresó a la mesa. «Muy graciosa. Sé que no estoy en mi mejor momento como velocista, pero es que había mucha gente esperando en el baño», resopló. «Además, he estado un buen rato peleándome con la muleta dentro del cubículo minúsculo, y casi pierdo un diente cuando me ha golpeado en la cara al agacharme». Nam escupió un poco de su cerveza al reírse. «Pero no todo ha sido malo. Me he cruzado con la chica más guapa que he visto en mi vida». El típico flechazo de la cola del baño, un clásico. «No seas idiota, Nam. Era espectacular», resopló. «¿Crees que sería muy de heterosexual de mi parte si le mando una copa?» «¿Me lo estás diciendo en serio?» Nam levantó las cejas. «Guau, Patricia está totalmente desbocada».
¿Tú no la has visto? No, pero ahora desde luego que quiero verla. Me ha dicho que le gusta mi tatuaje, dijo Becky, arrugando de nuevo la nariz. Ah, entonces pídele matrimonio, Patricia. Hinca la rodilla en el suelo de este bar. Becky le lanzó una servilleta mientras su prima se reía. No, ya en serio, continuó Nam, respirando profundamente. Lo siento. A ver, dime dónde está esa diosa. Becky se levantó y echó un vistazo sobre las cabezas del bar. Estaba bastante lleno, pero a lo lejos pudo distinguir el perfil de aquella chica que la había abordado en la cola del baño. Su pelo negro caía larguísimo, liso y brillante sobre su espalda. Cuando se movía, podía distinguir su perfil, su nariz pequeña y sus pestañas oscuras, y sus manos que gesticulaban mientras hablaba con alguien que Becky no lograba ver. «Está allí», dijo señalando en aquella dirección. «Es la morena de pelo largo». «Por supuesto que es una morena de pelo largo», dijo Nam suspirando mientras se levantaba con disimulo. «Bueno, no has perdido tu toque, la verdad. Es guapa». «Lo es, créeme», dijo, mientras interceptaba a un camarero que pasaba por su lado. Perdona». El chico frenó con una sonrisa. «¿Podría pedirte un favor?» «Claro, dime», dijo, levantando la bandeja por encima de su hombro. «¿Podrías llevarle a aquella chica», señaló, «otra copa de lo que esté bebiendo?» El chico sonrió, mirando de forma alterna a Becky y a la chica. «Por supuesto, no hay problema. ¿Quién se la envía?» «Dile que es la chica del ancla». «Perfecto». El camarero se marchó y Nam se escondió detrás de su botellín para reír. «Patricia no solo está al volante, sino que nos ha echado del coche. Calla y no le quites ojo, quiero ver su reacción». Nam se apoyó de manera casual en la mesa, dejando vagar su mirada en dirección a la chica con todo el disimulo del que era capaz, y vio al camarero acercarse hasta ella, tenderle una copa sonriendo y señalar con la cabeza en su dirección. Cuando la chica se giró, Becky se agachó en un acto reflejo y Nam hizo como que le daba un trago a su cerveza sin apartar la vista. Entonces vio que aquella chica estaba compartiendo mesa con alguien más, un chico moreno y alto con un pendiente plateado en la oreja. Nam volvió a sentarse como si nada hubiera ocurrido. «¿Qué ha pasado?», preguntó Becky. «Ah, no sé. ¿No has visto nada desde tu escondite bajo la mesa? Patricia ha abandonado mi cuerpo por unos momentos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha sonreído? ¿Me ha buscado?» «Las dos cosas», respondió Nam. «Pero también te digo que está sentada con un chico». «¿Cómo? ¿Un chico?», dijo Becky confusa. «Tal vez se te estropeó el radar con el golpe del accidente». Nam se encogió de hombros. «¿Eres...?» rodó los ojos. «No, no se me rompió el radar. Me funciona perfectamente. Además, te he dicho que ha alabado mi tatuaje». ¿Y ese es un nuevo código de apareamiento entre las lesbianas? Dios mío, ahora creo que he ligado con todas mis pacientes». Becky soltó una carcajada. Hacía mucho tiempo que no se reía de aquella manera. Estaba relajada, sin prestarle demasiada atención al dolor por primera vez en meses. Podría decirse que incluso estaba feliz, y se dejó invadir por esa sensación de plenitud mientras reía con Nam. «Se está riendo muchísimo ahora mismo», dijo Heng, mirando por encima del hombro de Frin. «La chica con la que está debe ser graciosísima». «¿Está con una chica?», volvió a girarse sin disimulo. «Sí, pero parecen amigas. Y bueno, no te quita ojo, a decir verdad», dijo el chico mirando por encima de su hombro. «Este súbito interés, ¿a qué se debe exactamente?» «Tiene tatuada un ancla en la nuca», dijo distraídamente, dándole un trago a su copa, como queriendo restarle la importancia que poseía aquella información. «Me ha llamado la atención, nada más». «¿Nada más?», sonrió el chico, elevando las cejas. «Te ha mandado una copa. Eso me dice que mínimo le has lanzado una de esas sonrisas tuyas». «Puede ser que le haya sonreído un poco, sí», carraspeó.
Heng suspiró y se recostó en su silla, mirando a Frin directamente a los ojos. «Espero que sepas lo que estás haciendo», dijo finalmente. «No estoy haciendo nada, Heng». «Bueno, en ese caso, déjame reformular la frase». Se incorporó, apoyando los codos en la mesa. «Espero que sepas lo que vas a hacer». «¿Qué te hace pensar que voy a hacer algo?» «Ah, Frin», chasqueó la lengua. «Por supuesto que vas a hacer algo.